Bienvenidos al mejor programa de historia Back to the Time. Conmigo, Oliver, su fiel servidor en cabina. Como ya saben amigos, aquí nos dedicamos a analizar eventos que han pasado a lo largo de la historia y cómo estas tradiciones aún siguen vigentes hasta nuestros días. Hoy nos adentramos en un tema algo curioso y que al parecer causa mucha confusión entre la mayoría. Así es amigos, hoy hablo de Pascua o Easter para nuestros amigos anglosajones. En la mayoría de países cristianos y sobre todo católicos, la Pascua gira en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo. En países como Estados Unidos, la celebración de la Pascua prescinde de grandes despliegues religiosos. Lo habitual en Estados Unidos es que la Pascua se convierte en una semana de vacaciones. Pero aún así, eso no explica cómo es que una tradición religiosa se ha tomado en un juego donde un conejo esconde huevos pintados para que los niños los encuentren. Para que este tema quede más claro, tenemos dos invitados, quienes nos ayudarán a entender mejor este tema. Por favor, denle una cordial bienvenida a Dante, nuestro experto historiador en el tema. Hola, ¿qué tal? Hola y buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña nuestra historiadora favorita. Ustedes ya la conocen, ya que ella ha estado con nosotros en otras ocasiones. Por favor, denle una calurosa bienvenida a Atsiri. Muchas gracias por tenerme de vuelta, Oliver. Bueno, para comenzar, me gustaría que me explicaran cómo es que un festejo religioso terminó involucrando a un conejo poniendo huevos de colores. Por favor, Dante, ¿podrías explicarlo? Como tú mencionaste anteriormente, es habitual que se organicen Easter egg hunts, o búsqueda de huevos de chocolate, con los niños. Esto se suele hacer el domingo de Pascua. Las familias esconden huevos de plástico rellenos con algún dulce o pequeño regalo, y los niños los encuentran. Los más pequeños piensan que es el conejo de Pascua o el Easter Bunny, quien pone o trae huevos con regalitos. Es una pregunta muy habitual incluso entre los propios estadounidenses. Parece ser que los huevos y el conejo son fruto de una mezcla de historia religiosa y pagana. Por un lado, tras la muerte y resurrección de Jesús, durante la Cuaresma se prohibía comer ciertos alimentos, que incluían los huevos. Cuando llegaba la Pascua, la gente celebraba comiendo huevos, para desquitarse del ayuno de los mismos. Así es, aunque parezca algo bizarro, como menciona Dante, esta tradición como es ahora se fue transformando a lo largo del tiempo. Por otro lado, se cree que el conejo viene de una leyenda. Esta leyenda dice que en la cueva en la que Jesucristo resucitó, no solo estaba su cuerpo, sino que también había un conejo. El conejo presenció la resurrección de Jesús y quiso contárselo a las personas. Como no sabía hablar, se le ocurrió pintar huevos de colores y llevárselos a la gente para que comprendieran que había ocurrido un milagro. Esto es, cabe recalcar, como mencioné anteriormente, una leyenda, pero podría ser el precursor del conejo de la Pascua y la relación que tiene con los huevos. Wow, muchas gracias a ambos. Vaya, esto sí que podría resolver la duda, ya que tiene mucho sentido que al pasar el tiempo se haya ido distorsionando la tradición. Entonces ya tenemos el origen de Pascua, con la resurrección de Cristo, ¿verdad? Bueno, en realidad la Pascua comenzó como un festival pagano que celebraba la primavera en el hemisferio norte, mucho antes del advenimiento del cristianismo. El equinoccio de primavera es un día en el que la cantidad de oscuridad y la cantidad de luz de día son exactamente idénticas, por lo que se decía que se estaba saliendo del invierno porque la luz del día y la oscuridad habían vuelto a equilibrarse. Fue hasta después del advenimiento del cristianismo que el periodo de Pascua se asoció con la resurrección de Cristo. En los primeros siglos después de la vida de Jesús, los días festivos en la nueva iglesia cristiana estaban unidos a las antiguas fiestas paganas, y fue así como los festivales de primavera, con el tema de una nueva vida y el alivio del frío del invierno, se conectaron explícitamente a que Jesús había conquistado la muerte al resucitar después de la crucifixión. De nueva cuenta, vemos como un ritual pagano fue modificado o más bien tomado por la iglesia para su beneficio y atraer a más creyentes. Básicamente hacía lo mismo, incluso con el mismo nombre para la asociación con Cristo. Hablando del nombre, ¿de dónde viene Pascua o en inglés Easter? Vaya, ¿por qué Pascua o Easter? En la mayoría de los países de Europa, el nombre de Pascua se deriva de la fiesta judía de la Pascua. La palabra Pascua en sí
Viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dio a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas. Cuando Dios viera esa señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos. Pero también tenemos que, por ejemplo, en los países de habla inglesa y en Alemania, Pascua toma su nombre de una diosa pagana de la Inglaterra anglosajona, que fue descrita en un libro por el monje inglés del siglo VIII, Bede. Así es como Easter en inglés puede que venga de una asociación con Eostre, quien era una diosa de la primavera o la renovación, y es por eso que su fiesta está unida al equinoccio de primavera. Los conejos y las liebres también están asociados con la fertilidad y eran símbolos vinculados a la diosa Eostre, por lo que tenemos otra relación entre la Pascua o Easter, los conejos y la primavera. De la misma manera en que los huevos, como símbolo de una nueva vida, se convirtieron en una explicación popular de la resurrección. Realmente toda la información que nos han estado dando es muy concisa y yo creo que resuelve la duda de qué es el Pascua. También me gustaría agregar un dato interesante que cuando yo estudiaba en la universidad, aún lo recuerdo que el profe nos mencionó. Nos mencionó que antes la comida en esta época del Pascua era el cordero. El cordero de Pascua era escogido por cada familia y con el tiempo la ceremonia de inmolación fue llevada a cabo por las clases de sacerdotes. El animal también debería de ser macho, cordero o cabrito, y tenía que ser en perfecta salud y de un año de edad. Se inmolaba al finalizar el día y por la noche lo comían con verduras amargas. Pero en esta tradición de comer el cordero había algunas reglas, por ejemplo, no podían romper huesos ni dejar restos de carne. Por esta razón, si la familia no era demasiado grande para acabarse el cordero, hacían pequeños grupos y así poderlo acabar sin violar las reglas santas que ellos tenían. Y durante los 7 días posteriores solo comían pan sin fermentar. Y la verdad es algo que yo recuerdo que fue en la universidad y todavía lo tengo muy presente porque eran de algunas cosas muy interesantes que nos mencionó el maestro. No, y además algunas escuelas, incluso hasta en iglesias y parques comunitarios, se organizan estas celebraciones, en las que los niños también pueden hacer manualidades como decorar huevos cocidos o dibujar conejos de Pascua. Claro que todo esto es previo al día de Easter Egg Hunt o la famosa búsqueda de huevos. De cierta forma también se les trata de involucrar a los niños en la preparación de las festividades. Hay que recordar que decorar huevos de Pascua es muy sencillo. En Estados Unidos, por ejemplo, las mamás cuecen huevos y los decoran con los niños, los tiñen de colores y los pintan, pero pues naturalmente se pueden comer, aunque los pequeños seguramente preferirán los huevos dulces con regalitos. Oye, eso siempre me ha dado curiosidad, saber cómo es que pueden pintar los huevos, digo, para sacarles el relleno sin romperlos completamente, de seguro debe estar algo difícil. Para nada. De hecho, es un proceso bastante fácil y divertido para los niños. Para empezar, solamente es necesario cocer los huevos hasta que estén duros. Para esto es necesario comenzar a fuego lento para que no se rompa la cáscara cuando estén cocinando. Una vez que hayas terminado con eso, solo ponemos colorante para comida en vasos con agua. Así nada más metemos el huevo hasta que se tiña del color que queramos y seque. Ya después lo podemos decorar como nosotros queramos. Y aquí lo tienen, amigos, la explicación que tanto esperábamos sobre la Pascua. Finalmente nos queda claro que muchas de las costumbres paganas asociadas con la celebración de la primavera, con el pasar de los años se absorbieron dentro del cristianismo, como símbolo de la resurrección de Jesús. Al final, los huevos y el conejo cobran sentido. No olviden, amigos, que la Pascua siempre ocurre el primer domingo después de la luna llena pascual. ¿Qué es la luna llena pascual? Se estarán preguntando, ¿verdad? Es la primera luna llena que ocurre después del equinoccio vernal, que significa el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Quería agradecer una vez más a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Gracias por permitirme formar parte de tu programa. Gracias por invitarme de vuelta, Oliver.
Y gracias a todos ustedes que nos escuchan atentamente todos los días en este su programa Back to the Time, con su servidor en cabina Oliver. Hasta luego.